universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es jueves 20 de marzo del año 2025 y aquí estamos con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2 y 30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Bien, vamos a entrar en materia con un invitado especial hoy en nuestra mesa de trabajo. Se trata del profesor Germán Ruiz Páez. Él es docente del programa de trabajo social en este momento de la Universidad de Cartagena. El profesor Germán Ruiz es politólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en planificación social de la Universidad de Gales en Gran Bretaña, y además tiene un doctorado en economía de la Universidad de Texas en Austin. Profesor Germán, buenas tardes, bienvenido a Universo U Radio. Buenas tardes, Harrison, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Amílcar. Hemos traído hoy al profesor Germán Ruiz Páez a Universo U Radio para hablar un poco de participación ciudadana, para hablar de los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución Política Colombiana y que son herramientas con las cuales se puede contar en determinados casos especiales para fortalecer la democracia colombiana. También vamos a tratar de aterrizar en el tema de lo que es una consulta popular, de una manera pedagógica, muy didáctica, que las personas puedan entender. También el profesor Germán Ruiz nos va a hablar de consulta popular a propósito de que en nuestro país también se está manejando mucho este tema. Se espera que el gobierno pueda presentar una consulta popular. Y nosotros queremos también, tener como nociones de lo que son todos estos términos. Profesor Germán Ruiz Páez, entonces hablemos de lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, Harrison, pues quisiera como contextualizar el tema diciendo lo siguiente. A veces creemos que la democracia es igual elecciones y la democracia es igual a escoger personas para los diferentes niveles de gobierno y legislativos a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Pero resulta que en 1991 los constituyentes de 1991 por mandato popular ampliaron esta idea y la ampliaron muchísimo porque introdujeron la democracia participativa. Antes en Colombia solamente teníamos la democracia delegada, la que tiene que ver con elecciones, para elegir dignatarios básicamente a los gobiernos y a los legislativos. ¿Qué quiere decir democracia participativa? Quiere decir que diferente a la delegada, que se da cada 4 años, que es solamente para votar por unas listas que nos presenta la Registraduría Nacional,
o por unos candidatos que nos presenta para los cargos del Ejecutivo. Entonces nosotros votamos y escogemos uno. Eso es más o menos la democracia delegada. Esta democracia es muy diferente porque no se da en periodos determinados, sino se puede dar en cualquier momento. O sea, entre elecciones. Se puede dar entre elecciones. Y pues realmente en su sabiduría los constituyentes crearon unas figuras muy interesantes de mecanismos de participación para que la gente del común, la gente común y corriente, los ciudadanos, nos expresemos con diferentes mecanismos, como dijiste, ¿sí? Y así quedó establecido en la Constitución, en el artículo 103 y 104 de nuestra Constitución. Quedó establecido que la democracia participativa es un derecho que tenemos los colombianos para participar en la democracia, valga la redundancia, pero que además podemos usar estos mecanismos. Desafortunadamente, cuando se regularon estos mecanismos de participación democrática en 1994, quien estaba encargado de eso, Héctor Rivero Cerrato, expresó claramente, curiosamente un joven como los que convocaron a elecciones para una constituyente, para transformar el sistema político colombiano. La séptima colombiano, papeleta, ¿no? La séptima papeleta, ese movimiento tan importante liderado por jóvenes en Colombia. Bueno, este señor se le ocurrió, y lo dijo en una reunión, alguien me contó que estaba ahí, que los colombianos no estábamos listos para participar como lo planteó la Constitución. Imagínate, se atrevió a decir eso abiertamente en público. Y entonces estos mecanismos quedaron muy restringidos. Y ahorita vamos a hablar en qué están restringidos. Eso fue en el 2004. Quedaron tan restringidos que no se podían implementar. Entonces en el 2003 se intentó reformar esto porque es un proceso un poco diferente a la reforma de cualquier ley, porque es una ley estatutaria, es una ley de mayor nivel y tiene requisitos para su votación. Entonces, en el 2015 se hizo una actualización y se trató de hacerlo mucho más asequible para que funcione. La ley, si no estoy mal, 1757 del 2015 regula estos mecanismos de participación, y ahí se mejoró un poco los límites que tiene, pero sigue siendo muy limitada. Entonces, para terminar este contexto y entramos ya a hablar de los mecanismos, quiero decir lo siguiente, que nuestra democracia es bastante imperfecta. Algunas personas a veces echan unos discursos muy grandes, muy bien dichos, sobre que es la democracia más antigua de América, que nunca ha sido interrumpida, salvo en la dictadura de Rojas Pinilla en los 50, pero es una democracia muy frágil, es una democracia muy enclenque, por decirlo de alguna manera, porque tiene muchos vicios, especialmente la delegataria tiene muchos vicios que hacen que la regla mínima de la democracia representativa en el mundo es que sean elecciones libres y competitivas. Y miramos y analizamos nuestro sistema electoral, nuestro sistema de registraduría nacional del Estado Civil, y resulta que no es ni lo uno ni lo otro. Las elecciones son bastante manipuladas, bastante con muchas limitaciones, y no son competitivas porque realmente hay algunas personas que arrancan en la carrera electoral con unas ventajas enormes. Entonces, para hablar de mecanismos de participación tenemos que decir por qué se está acudiendo a eso, porque el presidente dice que va a convocar, y pues el día antes de ayer se hizo una marcha donde la gente se expresó masivamente en todo el país para decir vamos a
hacer una consulta popular y vamos a impedir que esta decisión que se tomó sobre la reforma laboral quede en firme, que fue una decisión que se tomó el mismo día, el martes, de archivar el proyecto de ley. 8 personas contra todos los trabajadores del país, contra 41 millones de votantes, contra 50 y pico de millones de habitantes de este país, contra las futuras generaciones. A lo largo del tiempo los trabajadores habían hecho muchas conquistas sobre sus condiciones laborales, en el mundo en general y en Colombia en particular, pero en el 2003-2004 fueron recortadas esos logros que habían tenido la actividad sindical y los trabajadores con muchísimo esfuerzo. Ahora vamos a hablar de cuáles fueron los recortes y qué es lo que se quiere resolver. Entonces, tenemos una falla en la democracia delegada en las elecciones, que hace que 8 personas lleguen en la Comisión Séptima del Senado y sin consultar al pueblo, sin saber realmente la conveniencia o inconveniencia de esta reforma, y la archiven. Archiven es una manera de decir que no va. Y lo hicieron simultáneamente con las grandes marchas que protestaban por esa decisión. O sea, hacen caso omiso de lo que piensa la gente, y muchas personas se expresaron ayer en las marchas diciendo que este Congreso, especialmente esas personas de esa comisión, pero que el Congreso, los congresistas, no nos representan. ¿Por qué no nos representan? Porque lograron esas curules, lograron ese puesto que tienen allí para tomar decisiones por todos nosotros de manera irregular, de manera corrupta, comprando votos, siendo financiados por quienes tienen intereses en esas decisiones. Y es claro, ya se ha demostrado, los periodistas avesados de este país nos han mostrado quiénes son estos 8 personajes, que son de diferentes partidos, pero mayoritariamente del Centro Democrático. Hay 2 personas de origen de partidos cristianos y una persona del Partido Liberal. Entonces, ¿cómo así que estas personas se atribuyen la capacidad de decir, no, esa reforma no va? Sin explicaciones, sin ninguna explicación, simplemente ya la hundieron. Entonces, bueno, se puede revivir y se puede consultar al pueblo, que es el soberano en una democracia como la que tenemos, qué piensa, y eso es lo que se pretende. Así es. Entonces, por eso queríamos que usted nos explicara cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que tenemos, a grosso modo, y luego aterrizamos en el tema de la consulta popular. ¿Cuáles son las herramientas que da esta consulta popular? ¿Quién la convoca? ¿Cuánto del censo electoral se debe necesitar en cuanto a participación para que logre ser exitosa? Sí. Entonces, como dije, en la Constitución quedaron varios mecanismos de participación muy importantes. Algunos ya se han usado, especialmente a nivel local, pero también a nivel nacional. Están el plebiscito, el referendo, que es consultar al pueblo sobre una decisión. En el caso del referendo es sobre un texto. Lo que se hizo, disculpe que lo interpele, lo que se hizo para el tema de la paz fue un referendo. Fue un referendo. Y lo que se hizo para el tema de anticorrupción, ¿se recuerda? Después del referendo vino una consulta anticorrupción, fue un plebiscito. Un plebiscito. Sí, señor. Okay. Y hay otros, ¿sí? Está la revocatoria del mandato, se ha aplicado a nivel local, que es que alguien, digamos, si un alcalde no cumple con su proyecto político, con su plan de gobierno, o abiertamente comete errores graves o incurre en corrupción, el pueblo puede derogar ese mandato, ¿sí? También lo puede hacer en los otros niveles, pero no se ha intentado.
Entonces, estos mecanismos tienen un problema, como lo dije, a raíz de cómo se regularon la puesta en marcha de estos mecanismos. Hablamos en general y después tocamos específicamente lo que tú estás señalando. En general tiene problemas, ¿por qué? Porque tiene unos umbrales mínimos de participación que hacen muy difícil. Son unos umbrales altos. Son umbrales, o podrían ser bajos, pero es relativo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el voto en Colombia no es obligatorio. La participación no es obligatoria. La gente vota si quiere, si no quiere no vota. Pero hay una cultura en Colombia y en la mayoría de países del mundo, salvo en donde el voto es obligatorio, hay una cultura muy desarrollada, una cultura política muy desarrollada. La participación en las elecciones es baja. La participación en las elecciones nacionales es baja, para Congreso es baja, en las elecciones para Congreso sube un poco, porque hay mucho dinero, hay mucha compraventa de votos, hay mucha movilización de personas, hay dádivas para mover a la gente, etcétera. Que era lo que decía yo, que no son elecciones libres, la gente va como ovejas al matadero, van amarraditos, van empujados por los líderes que ponen estas votaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una cultura de baja participación, que puede estar alrededor de, vamos a decirlo en términos generales, del 50%, o sea, el 50% de las personas votamos, varía de una elección a otra, varía de un tipo de elección a otra. Ahorita podemos precisar algo sobre eso. Y estas variaciones en la participación, y sobre todo que sea tan baja, con un abstencionismo cercano a la mitad de la gente que no vota, ¿qué hace? Que un umbral, como tienen estos mecanismos alrededor de una tercera parte del censo electoral, es decir, bueno, la mitad de la población no vota, pero le vamos a pedir, para que este mecanismo sea válido, para que se tenga en cuenta y sea vinculante su decisión, que mínimo tiene que votar la tercera parte. Bueno, ¿a quién se le ocurrió eso? O es, voy a decirlo de una manera brusca, poco inteligente, o simplemente no quiere que la gente utilice el mecanismo, así de sencillo, como Héctor Riveros lo dijo claramente, ¿sí? La gente no está preparada, entonces no vamos a darle la opción, aunque los constituyentes habían dicho que sí, y el mandato había sido cambiar la Constitución y ampliar la democracia. Entonces, ¿qué sucede? Que esas decisiones, esos umbrales son muy altos. Son muy altos. Y además hay dos exigencias adicionales. Una, que el Senado tiene que aprobar la convocatoria a la consulta, en el caso de la consulta popular. Y después la Corte Constitucional, hay un control previo de las preguntas que se van a hacer, y hay un control posterior. O sea, realmente está muy coartada la participación, está muy limitada. Para el caso de la consulta popular, hablemos básicamente qué es la consulta popular y cuál es su alcance y quién la puede convocar. Depende del nivel territorial, pero pues para este caso el presidente de la República es quien convoca la consulta popular. Tiene un alcance muy alto, aunque han tratado de minimizarlo los periodistas, los medios establecidos, han tratado de minimizarlo diciendo que no importa, que esa consulta no cambia nada. No, esa consulta es sobre temas de interés nacional que preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, la reforma laboral y la reforma a la salud.
¿sí? Es algo que nos preocupa profundamente. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos que trabajar más horas sin que nos paguen, porque tenemos que trabajar más días sin que nos paguen, etcétera. O sea, realmente sí los debe preocupar a todos los colombianos, a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores públicos, sino a todos. Pero se dice que no, que no es vinculante. Claro que sí, porque precisamente el estatuto, la ley estatutaria que reformó esto la hace vinculante. O sea, lo que decida el pueblo, eso es. Ahora, vienen los problemas. Se requiere una tercera parte, o sea, el 33.33% del censo electoral. El censo electoral hoy en día es un poquito menos de 41 millones de personas. O sea, estamos hablando de 13.600.000 personas que tienen que salir a votar por la consulta. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de la oposición? No de la oposición, porque no es la oposición, de quienes no quieren a que los trabajadores tengan vuelvan a adquirir los logros que habían adquirido a lo largo de muchos años sin mucha lucha sindical y laboral. Entonces lo que pretenden es que no pase la consulta. Como no pasó, el plebiscito pasó, pero perdió. Sí. Pero la reforma anticorrupción no pasó. Le faltaron casi 500.000 votos. Entonces, esa es la idea. La idea es que la gente, y es mucho, porque si tú miras cuánto han sacado los últimos presidentes de la República en sus elecciones. Digamos, hablemos un poquito. Petro sacó un poco por encima de 11 millones. ¿Cuánto sacó Santos, Duque y Santos en las anteriores elecciones? 9,5, 10. No pasaban de por ahí. Y ahora le estamos pidiendo que aquí participen 13 millones. 13 millones y algo. Sí, 13.600.000. Y les estamos pidiendo que la mitad más uno de esos votos sean por el sí en cada pregunta que se haga. Que también es difícil, porque si entonces estamos hablando de 6.700.000, 800.000 para que una de las preguntas tenga el carácter, digamos, decisorio. Entonces hay una limitación ahí muy, muy, muy fuerte, y eso lo saben. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Qué fue lo que pasó en el plebiscito? Pero se van a cuidar mucho quienes están interesados en mantener sus privilegios y mantener sus ingresos y mantener a sus trabajadores en el Congreso, a sus senadores en el Congreso, a sus representantes en el Congreso, votando por sus intereses particulares, no por los intereses de la población. Entonces, ¿qué pasó en el plebiscito? Si recuerdas, que se logró una votación altísima. ¿Por qué? Porque la campaña por el no fue muy álgida. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, y tenía personajes muy importantes de la vida política nacional detrás de eso. Y había mucha publicidad en radio, mucha publicidad en televisión, mucha publicidad en medios impresos para que la gente saliera a votar. ¿Aquí qué van a tratar de hacer? No soy visionario ni mucho menos, no conozco el futuro, pero van a tratar de que la gente no participe. Abstención. O miedo, como ya lo están haciendo, o que no sirve para nada. La abstención, ¿no? Para que no se logre el umbral. El umbral, claro. Sí, señores, usted está haciendo esta explicación bastante clara sobre esto de la consulta popular. Ya nos quedan 2 minutos. Vamos a tratar de resumir en 2 minutos. Lo que sigue ahora, ¿qué es? Están los tiempos allí jugando. El año que viene va a ser un año electoral. Vamos a tener elecciones a Congreso en marzo, primera vuelta en junio o en mayo. En mayo y segunda vuelta, sí, hay una segunda vuelta en junio. ¿Qué sigue entonces para esto de la consulta popular? Sí. Entonces mira algo que pasó con la consulta anticorrupción. Es posible hacer una consulta no pensando que se va a ganar y que se va a lograr
una decisión favorable a los intereses de quien la convoca. ¿Sí? Puede pasar. Porque además se necesita el 5% del censo electoral para hacer la convocatoria, que tampoco es tan fácil. El 5% son firmas, es una cantidad de cosas, eso vale mucho dinero, sobre todo porque quienes hacen eso cobran por hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? A mí se me ocurre pensar que más que un proceso decisorio, que más que un proceso realmente para que la gente exprese su voluntad, es algo político, como pasó con la marcha. La marcha, ¿cuál fue la expresión? La gente salió a marchar para decir, no, el Congreso no nos representa. Realmente quienes tomaron esa decisión lo están haciendo a las espaldas del país. Lo acaban de hacer a las espaldas del país. Varias personas se refirieron de esa manera. Entonces, ¿qué puede pasar? No lo sabemos, porque si de pronto quienes perderían si la consulta es favorable a la reforma laboral y a la reforma a la salud, quienes pierden van a decir no, salgamos a votar por el no. Se arriesgan a que logremos el umbral, pero preferirían ganar de esa manera. Es difícil ganar como si se ganó en la consulta anticorrupción. Pero ¿qué pasó en la consulta anticorrupción? Que la gente votó muy favorablemente por el sí, pero no mucha gente salió a votar. Entonces no logró el umbral, pero ¿qué lograron las promotoras de esa consulta? Mira dónde están. Mira a dónde han llegado al promover eso. Claudia López y su esposa Claudia Lozano. López y Angélica Lozano. Mira dónde están, mira para dónde van, mira ya están buscándose a la presidencia de la República. Crecieron políticamente, electoralmente, y bueno, cambiaron un poco su orientación ideológica, sus alianzas estratégicas a nivel político, pero ahí van, y van muy bien. Entonces también puede pasar eso, digamos que se pierda, digamos, la consulta. También se van a mover otros mecanismos para revisar la decisión de la comisión, ¿sí? Se va a apelar esa decisión para que se retome la discusión y haya una votación en plenaria. Porque es lo que debe pasar, ¿me entiendes? ¿Cómo se puede anular una decisión que salió aprobada en una Cámara y se rechaza por 8 personas para que pase a discusión en el Senado? Entonces es posible que pase al Senado. Eso se va a tratar de hacer en paralelo con la consulta. Pero si hay una gran movilización, ¿qué mensaje le queda a los congresistas que no van a ser elegidos el 8 de marzo, pues el marzo del año entrante? Es probable. Claro que ellos tienen sus financiadores y tienen sus mecanismos y su control territorial para salir elegidos, y seguramente van a volver a ser elegidos a pesar de no haber respetado la voluntad popular, de haber cometido semejante error tan garrafal. Inclusive algunos alcaldes que se atrevieron a decir que no se podía salir a marchar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sale un alcalde a decir que no se puede marchar en un día que se convoca la marcha? ¿Cómo puede decir eso? ¿Con qué criterio lo dice? Y son muy escogidos, son muy selectos quienes lo hicieron. Bueno, nuestro alcalde aquí también salió a decir eso, pero no de manera tan fuerte como el de Bogotá, el de Barranquilla, y el de Bucaramanga un poquito, y el de Medellín. Entonces, esos personajes pueden ser castigados electoralmente. O sea, sí hay un castigo electoral. ¿Por qué? Y me gustaría cerrar con esto, este programa tan interesante que has armado. Porque la gente en Colombia está despertando, estamos despertando. Ya no somos los colombianos que nos dejamos manipular por los medios tradicionales, que prendemos RCN, prendemos Caracol, que leemos Semana, que leemos El Tiempo. No, la gente está enterando por redes sociales, escucha emisoras locales, se mueve y tiene información de otra manera. Y además estamos tomando conciencia del poder que tenemos, incluyendo el poder de salir a la calle, el poder de expresarnos
en los medios no tradicionales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los mecanismos de participación ciudadana en la nueva Constitución? No logramos que esos mecanismos se apliquen cabalmente, porque están muy restringidos, pero sí que hemos logrado que la gente en Colombia participe masivamente. Profesor Germán Ruiz, ha sido usted muy amable por estar en Universo U para hablar de estos temas, tener también un punto, digamos, crítico, respetuoso de lo que está ocurriendo en el país y hablar un poco de lo que es una consulta popular. Muchas gracias por estar usted en Universo U Radio en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero volvamos a hacer algo parecido. Bien, llegamos al final de esta forma de Universo U Radio. Gracias por escucharnos. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. No cambies el dial, permanece en sintonía.